acompañe al libro de Hechos, capítulo 9. Y allí vamos a encontrar la historia de una de las personas que marcó la iglesia desde sus inicios, y es la conversión de Saulo. Hechos, capítulo 9. Y yo les voy a estar leyendo, si ustedes quieren me pueden seguir allí también en pantalla, porque les voy a leer esta porción en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles en cooperación el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén para encadenarlos. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo quedaron mudos porque oían el sonido de la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y escuchen esto, pero cuando abrió sus ojos estaba ciego. Entonces los acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por el tiempo tan maravilloso que nos estás permitiendo tener esta noche, en la que nos hemos dispuesto nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo nuestro cuerpo, Señor, por completo a oír tu voz y a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú has preparado esta palabra que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y que en ella hay poder, Señor, porque tú has dado poder, ese mismo poder que creó en los cielos y la tierra y que dio vida aún a nuestros cuerpos, es el poder que está en esta palabra y que hoy, Señor, yo sé que traerá vida, que tú hablarás a cada corazón, que será una semilla que dará fruto al 100%, porque la palabra, Señor, no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú empezaste a hablar desde el primer momento que nos pusimos aquí, pero tú sigues hablando, Señor, y tu palabra seguirá siendo clara y fuerte a cada corazón, de acuerdo a cada necesidad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué interesante es este ejercicio en el que hacíamos con Claudita, de que usted empieza a caminar y usted dirá, bueno, son unas gafas, pero al darse cuenta que estas gafas estaban tapadas, complica un poco la acción y el movimiento, ¿sí? Y creo que esto le estaba sucediendo a Saulo. En su momento Saulo tenía un deseo en su corazón y para él y para su conocimiento, para su mente era lo correcto, ¿sí? Él estaba defendiendo, y es más, incluso en su corazón el deseo de matar a los cristianos, para él era defender el nombre de Dios. Y esa era su pasión en ese momento. Y él sentía que estaba sirviendo a Dios en esa acción. Pero a la vez, ¿qué le sucedía a Saulo? Saulo estaba desenfocado. Saulo estaba viendo más lo que querían él que se cumpliese y lo que la gente quería que se cumpliese, más que lo que Dios quería. Él estaba buscando y enfocado en cumplir al pie de la letra todos los requerimientos que unos hombres habían añadido a la ley que Dios había dado, porque no solamente tenían la carga de la ley, sino que
Todos estos maestros de la ley habían añadido aún cosas adicionales con más detalle para cumplir, y eran cargas que él quería que la gente cumpliera de esa misma forma, y eso en su mente estaba bien, pero el problema era que no era lo que Dios quería. Él no estaba buscando a Dios, él estaba creyendo en su forma de ver, que estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, y ese afán tan desesperado nos estaba dando cuenta que estaba incumpliendo la ley de Dios. Dios dijo en su palabra, en su ley inicialmente, no matarás. Pero su afán tan cegado al punto en el que había llegado, estaba totalmente perdido, estaba viendo a otro lado. Él iba con la intención de matar a los cristianos, en contra de lo que Dios mismo había enseñado. Y muchas veces estas cosas son las que nos van pasando a nosotros. Nos estamos enfocando tanto en cumplir esto, en cumplir aquello, en alcanzar aquí y en alcanzar allá. Y me llamaba la atención lo que Laurita decía. Yo creía que estaba cerca de Dios, pero no me estaba dando cuenta que me estaba alejando. Porque a veces nos pasa como Pedro. Yo te seguiré hasta el final. Y llegó la situación difícil y la palabra dice que Pedro le seguía, pero le seguía de lejos. Estaba ya viendo, sí, allá va. Pero la situación difícil lo empezó a desenfocar, y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Estamos andando en una situación y ¿saben qué es lo maravilloso que sucedió? Que Jesús le salió al encuentro a Saulo. Y mientras él iba en todo su afán corriendo desesperado a cumplir una misión que Dios no le había mandado, Jesús llegó y todo cambió. Y eso pasa con nuestras vidas. Cuando Jesús llega y cuando esa luz nos alumbra, debemos darnos cuenta como que, ¿hacia dónde voy? Y saben, mientras preparaba esto y a lo que leía este versículo, sentía esta revelación de Dios tan impresionante, cómo lo expresa aquí la palabra. Y dice, cuando abrió los ojos, estaba ciego. ¿No les parece que es como una frase controversial? Usted abrió los ojos. Y saben, el abrir los ojos en esta porción de la palabra nos está diciendo es que Saulo se dio cuenta, cayó en razón, reaccionó. No es simplemente el hecho de abrir tus ojos naturalmente, porque en ningún momento aquí nos dice que él los cerró o se atemorizó y cerró los ojos. No, nos dice que abrió los ojos y estaba ciego. Se dio cuenta en ese momento, como que un baldado de agua fría le cayó, como que yo qué estoy haciendo, hacia dónde voy, dónde estoy enfocando mi vida, a dónde voy a terminar. Estoy convirtiéndome en un asesino. Porque era el punto de Saulo que Esteban fue asesinado enfrente de él y sus ropas fueron allí puestas delante de él. Y yo creería que nosotros como cristianos temerosos de Dios, ver una situación de estas nos debe conmover el corazón, porque el deseo de Dios no es este, ¿sí? Pero Saulo, en su afán y en su desespero, en su desenfoque, había llegado su corazón a endurecerse al punto de ver a alguien morir a sus pies y decir, estamos cumpliendo la obra de Dios. Y antes aún buscar en su afán asesinar a más personas, sin siquiera buscar y preguntar cuál era el deseo de Dios. Pero en el momento en que llegó Jesús a hablar con Saulo. Llegó Jesús y se presentó delante de él y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aquí estoy yo y lo que vas a hacer es lo que yo te diga. Y en ese momento los ojos de Saulo fueron abiertos para darse cuenta que él estaba ciego. ¿Y de qué nos habla esto? ¿Y por qué hemos hablado acerca de la perspectiva? Una perspectiva de eternidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Cambiar la perspectiva. Así que, si me regalas la siguiente, podemos encontrar la definición. La perspectiva es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto, ¿sí? Entonces, dependiendo desde qué punto tú te pares,
pues va a ser más fácil ver o analizar o entender una situación, ¿sí? Si yo me paro aquí y quiero entender la perspectiva de allá atrás de Laurita, pues va a ser más difícil para mí que si yo me acerco y me paro allí donde está ella para ver qué está sucediendo allí, ¿sí? Entonces, ¿desde qué punto nosotros estamos analizando la situación? ¿Desde qué punto lo estaba haciendo Saulo? Desde su humanidad, desde su religiosidad, desde su forma fanática de ver las cosas humanamente y no desde el punto de vista de Dios. Ahora, ¿desde qué punto de vista tú estás viendo tu situación? La situación que tú estás enfrentando. ¿Lo estás viendo desde el punto de vista de decir, ay, es que esto es bien difícil? Lo que Alex nos decía, el abogado dice que esto es imposible. O sea, esto no va a suceder. Pero yo te aseguro que si tú te paras y te pones en el punto de vista de Dios, esa perspectiva te va a mostrar que no hay imposible para Dios. Te va a demostrar que si te enfocas en orar, en vez de afanarte, Dios resuelve esa situación. Cuando cambias la perspectiva de tu situación cambia. Tu corazón cambia. Porque ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos hacer dos cosas. Cambiar nuestra perspectiva, pero también cambiar nuestro enfoque, ¿sí? Porque ¿qué es enfoque? Enfoque es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o un problema. Desde el punto de vista como de la fotografía, hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una lente se recoja con nitidez. Es decir, si yo tengo algo allá un poco más lejos y yo lo voy a enfocar, yo voy a tomar toda mi atención y la voy a dirigir hacia allá para que ese punto allá lejos se vuelva más claro para mí. Entonces, lo que hacíamos con Claudita hace un momento, de caminar a un lado al otro, pero si tu enfoque está aquí, a 2 centímetros de tus ojos, pues tú no vas a poder avanzar más de 1 metro, porque no estás viendo hacia dónde te vas a enfocar. Y cuando veía esto, pensaba y le decía al Señor, porque muchas veces nos ponemos a analizar, y yo quiero que usted haga el ejercicio y piense qué cosas hace usted en su día a día, ¿sí? ¿A qué le dedica usted su tiempo? ¿En qué se está enfocando? Y nos enfocamos en las cosas que queremos lograr, ¿sí? Quiero completar este estudio, quiero completar este nivel, quiero alcanzar el ascenso en mi trabajo, quiero conseguir un trabajo en esta área. Y nos enfocamos en esto y cuando ese es mi enfoque y eso es lo que yo estoy viendo, pues hacia allá yo estoy caminando, ¿sí? Entonces nuestra perspectiva pues se dirige a ese punto también, ¿sí? Entonces nos acercamos o vamos buscando el punto o la ubicación para que eso que queremos sea clara para nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar un poco nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que realmente importa. Porque yo les quiero decir algo esta noche. Y es que ese problema que tú estás enfrentando o esa situación que está llamando tu atención y que la tienes aquí enfrente, que te levantas y es lo primero que piensas, que te acuestas y es lo último que piensas, que durante el día le dedicas toda tu atención, eso no es un problema para Dios. Dios ya lo resolvió. Ni siquiera te puedo decir que lo va a resolver, Él ya lo resolvió, pero hay una cosa que no está resuelta todavía y es tanto tu salvación como la salvación de muchos que están allá afuera. Esos que están allá afuera, que no han conocido que Jesucristo es el Señor, esos deberían ser nuestro enfoque. Porque las cosas de este mundo, ¿y saben qué sucedió con Saulo? Ese afán que él tenía y ese corre que él llevaba cuando Jesús apareció y se le presentó y sus ojos fueron abiertos, su perspectiva cambió y su enfoque fue empezar a predicar el evangelio. Su enfoque fue decir,
¿Para qué voy a perder mi tiempo haciendo eso que estaba haciendo? De ahora en adelante salgo aquí y voy de sinagoga en sinagoga, de templo en templo, busco la iglesia de los cristianos, extiendo el evangelio, escribo cartas y envío la palabra del Señor y me preocupo de día y de noche. Pablo le dice a la iglesia en Efeso que por favor oren por él para que él con denuedo dé a conocer el misterio del evangelio. Cuando nuestro enfoque es el correcto, es porque estamos pensando en lo eterno. ¿En qué estaba enfocado Saulo? En las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo nos enceguecen. Hoy estaba comentando acerca de que Dios ha sido bueno conmigo este año y me ha permitido la oportunidad de enfrentar diferentes situaciones que me han llevado a reaccionar y pensar, tengo que hacer ejercicio. Tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi cuerpo, porque yo le digo al Señor que yo quiero llegar a mi vejez saludable porque quiero servirle hasta el último día de mi vida. Y si no soy una persona saludable, en vez de enfocar mi tiempo en servirle al Señor, pues voy a estar de clínica en clínica, de hospital en hospital, o quién sabe cuánto tiempo voy a vivir. Y el Señor me ha llevado y me ha motivado a eso. Y desde el mes de junio más o menos empecé a esforzarme por salir a caminar 20 minutos, por salir a caminar media hora, por empezar después a trotar 10 segundos. Ya no aguantaba más, ya no daba más, ya no era capaz. Entonces seguía caminando, pero así poquito a poco me iba retando más, me iba retando más. Y gracias a Dios, hace una semana, con la ayuda de Dios y de mi hermano, que también mi hermano mayor ha sido una gran ayuda y motivación. Ya he logrado 3,5 kilómetros de trote y ahí vamos en ese proceso. Pero en medio de esto me cuestionaba y yo decía, Señor, siento que mi vida es un acelere todo el tiempo, ¿sí? Y me levanto y el trabajo y las cosas de la casa y que tengo que limpiar y que el tiempo, entonces le decía a mi hermano en los momentos, porque esto no ha sido como que, ay, tan juiciosa no empezó y eso aquí ya todos los días, no, 1 semana, 2 semanas que me descuidaba, 3 semanas que ya no quería, ay, no, y todo le ponía excusa porque le ponía excusa. Y yo le decía a mi hermano, necesito que me ayudes para que seas como esa persona que me vigila, que me lleve a tener un compromiso de que tengo que cumplir esta responsabilidad diaria. Entonces, yo le decía a él, que me vigilara y decía, es que yo pongo excusas, ¿sí? Porque si yo realmente le diera esto la importancia, yo sé que a la semana tengo un compromiso a esta hora todos los días y yo lo cumplo, porque es mi compromiso. Y organizo y digo, uy, no, qué pena, pero ese día, esa hora no puedo, porque si quieres lo puedo hacer después y me organizo y ya mi mente. Entonces dije, si hago lo mismo con el tema de hacer ejercicio, pues todos los días sé que tengo que sacar el tiempo para hacerlo. Y ahora he hecho el esfuerzo y digo, sé que tengo que sacar 1 hora al día para hacer ejercicio, 1 hora al día. Y es un esfuerzo y es un sacrificio. Y después viendo esto pensaba, ¿en dónde está mi tiempo con Dios diario? Si puedo sacar 1 hora para hacer ejercicio que le hace bien a mi cuerpo, ¿por qué no saco media hora para mi espíritu? Porque mi espíritu lo necesita. Y lo necesita más que mi cuerpo. Porque si mi espíritu está conectado con el Señor, todo mi cuerpo va a funcionar bien, ¿sí? Pero al momento de ver mi lista de prioridades, yo digo, sí, yo sé que leo la palabra y procuro hacerlo todos los días y este año fue una meta y yo sé que el Señor me ha ayudado a avanzar, a lograrlo y la motivación de la mañana todos los días para empezar el día conectada con el Señor, escuchar prédicas y demás, sí, pero Dios siempre estaba pidiéndonos más, porque siempre necesitamos más. Entonces yo le decía al Señor, Señor, me siento como Marta. Y no la señora Marta, pero como Marta en la Biblia. Que Marta, Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás.
afanada y corriendo por una cosa y por otra. Y yo dije, no, yo necesito ser como María. Necesito sentarme a tus pies y escuchar tu voz y detener el mundo allá afuera para enfocarme en ti. Porque como nos decía Dianita en su testimonio, y qué lindo, ¿saben? Porque cuando tú pones la disposición de decir, Señor, yo te voy a dar el tiempo, el Señor te organiza la agenda para que ese tiempo te alcance para Él. Y Él lo hace. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Disponernos un poco. Disponer y abrir nuestro corazón, abrir nuestro espacio hacia Él. ¿Saben? Cuando contaba el testimonio acerca de buscar el lugar donde queríamos vivir, yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a perder mi tiempo buscando, aplicando y aplicando y aplicando. Tú lo vas a hacer. Yo voy a orar a ti y tú me vas a guiar para yo no perder el tiempo en hacerlo. Y saben, una aplicación, 2 días y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando pensaba en el tema del dinero, yo le decía, Señor, ¿por qué Salomón tuvo tanto dinero? ¿Saben por qué? Porque la gente le llevaba todos los años dinero. Dios es el dueño. Si nuestra necesidad es dinero, Dios la puede suplir. Si nuestra necesidad es empleo, como le pasó a Laurita, Él remueve al uno y te pone a ti. Cuando nuestro enfoque y nuestra mirada está puesta en Dios y nuestra confianza, como decía Alex, eso está en manos del Señor. Él lo hace porque Él es fiel, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo en nuestro día? Y si usted de pronto hace el análisis, pensemos nada más lo siguiente. Bueno, no sé si a todos nos aplique, pero por lo menos a mí, últimamente cada día lo cuestiono más. ¿Cuánto tiempo le dedico a mi teléfono? ¿Cuántos minutos, cuántas horas estoy en una pantalla del teléfono? Y si cambiáramos ese enfoque de preocuparnos de pronto un poco por las redes sociales y lo cambiáramos por leer la palabra, yo les aseguro que hay una gran diferencia en su vida y en lo que Dios puede hacer. ¿Cuál es nuestro enfoque? Porque a lo que nos parece importante, a eso le dedicamos tiempo. Y a lo que nos dedicamos el tiempo es lo que trae resultado en nuestra vida. Así que Dios quiere que cambiemos nuestra forma de ver. Hoy, esta noche, Dios quiere que tu mirada, que tus ojos se pongan en Él y en lo que Él quiere hacer. Porque si tal vez tú te pones a pensar y dices, bueno, Señor, tú fuiste bueno, o bueno, Señor, tú fuiste bueno, pero no vi tanta bondad durante el 2024, pues Él tiene algo mejor para hacer en el próximo año. Porque Él dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Para Él no hay nada imposible y no es suficiente. Él es un Dios de abundancia. Pero también nosotros necesitamos ser abundantes con Él. Y la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos ver? Yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan. En el capítulo 9 de Juan. Me llama la atención esta porción porque si usted se pone a ver, en esta porción de Juan capítulo 9, todo el capítulo 9 de Juan, más de 40 versículos, están dedicados a la historia en la que Jesús sana a un hombre ciego. Y si usted lee en la palabra, hay muchas historias de muchos ciegos que Jesús sanó y hay muchas más que ni siquiera están registradas en la palabra, pero es bastante curioso que en esta porción se le dedique todo un capítulo a este hombre. No nos dice el nombre, realmente no era muy importante, pero para resumirles un poco la historia, Jesús encuentra al hombre ciego, Jesús va caminando, se encuentra al hombre ciego y le pregunta a sus discípulos y a la gente que lo seguía, ¿ustedes por qué creen que este hombre fue ciego? ¿Por el pecado de él? ¿Por el pecado de sus padres? Y les dice, este hombre nació ciego
para que el nombre de Dios sea glorificado, y es sanado en ese momento. Se genera ese revuelo. Todos los líderes religiosos empiezan a decir, ¿por qué lo sanó? Esto fue el tiempo de reposo, le dijo, hizo esto, aquello, y se genera toda esta discordia. La palabra registra, llevan al hombre ciego, lo empiezan a cuestionar y le preguntan, él te sanó, pero ¿quién te sanó? ¿Y por qué te sanó? Y yo no sé, yo solo sé que él me sanó. O sea, ¿qué quieren que les diga? Yo era ciego, ahora veo. Eso es todo. Ellos no creían, llamaron a sus papás y le dicen, ¿de verdad él era ciego? Pues sí, él era ciego. Y como los papás tenían miedo de que fueran expulsados de la sinagoga por decir que Jesús lo sanó, entonces, ¿pero quién lo sanó? Pues no sé, él está grande, pregúntenle a él. Yo eso no sé. Así que en ese momento, después de que el hombre ciego, que el ex ciego, porque ya no era ciego, ahora veía, es entrevistado y les dice, ya después de verse tan confrontado y cuestionado por los líderes religiosos, le dice, es que ustedes ahora quieren creer en él. Entonces se sienten súper ofendidos y el ciego es expulsado de la sinagoga. Entonces, el versículo 35 del Evangelio de Juan nos dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Saben a quién necesitamos ver? A Jesús. ¿A quién necesitamos conocer? Al Cristo. ¿Y por qué es el Cristo? Porque es tu Salvador y es mi Salvador. Y es el Salvador de muchos que se están perdiendo allá afuera. Es el Salvador que derramó la sangre en la cruz para que ellos también fueran salvados. Hablábamos con mi esposo y este tema de venir a este país que tiene tanta gente de tantas partes del mundo, tanta cultura tan diferente. Mi esposo decía, la verdad, hay cierta gente de ciertos países que su cultura, su forma de comer, incluso su aroma, me parece difícil de procesar. Y era como que, los veía como que, mejor los evito. Y en un momento dice él que se paró y empezó a verlos. Y Dios habló a su corazón y le dijo, yo también morí por ellos. Yo también los amo a ellos. La sangre de Jesús también se derramó por ellos, por algunos que incluso ni siquiera tienen idea quién es Jesús. No lo saben y necesitan conocerlo. Y si nosotros quitáramos un poquito la mirada en pensar, ay, es que mi visa, ay, es que mi trabajo, ay, es que mi salario, y en esas cosas que realmente son tan pequeñas, ¿saben? Porque les voy a mostrar. Este es el tamaño del papelito que no dejaba Claudia ver. Y esto fue suficiente para hacerla sentir insegura. Esto tan pequeño fue suficiente para que tuviera que pensarlo 2 veces antes de dar un paso. Y esto pasa con nuestras vidas. Tu trabajo, tu salario, tu arriendo, tu vivienda, tu carro es más pequeño que esto delante de Dios. Y no le toma al Señor nada solucionarlo. Ya está hecho. Pero nos lo ponemos tan aquí, que no nos deja avanzar, que no nos deja ver que mi compañero de trabajo no conoce a Dios y está sufriendo y necesita escuchar una palabra de nosotros, necesita que oremos por él. Necesitamos de pronto cambiar nuestra perspectiva y empezarla a ver desde donde Dios lo ve. Porque cuando vemos las cosas como Dios las ve, nos damos cuenta que Él puede hacer que el juez, que nadie conoce y sabe quién es, cambie de pensamiento y tome una decisión a tu favor. Él lo puede hacer. Yo lo sé, yo lo he visto. Incluso las cosas que nadie puede hacer, Él las puede hacer. Cuando tenía 20 años,
El médico me dijo, tienes los riñones de un anciano. Y me dijo, tu papá tiene mejores riñones que tú, ya no sirven. Después me dijeron, tienes una piedra del tamaño de 1 centímetro y es imposible sacarla. No tenía seguro médico, no tenía nada. Ni siquiera me querían atender en el hospital. ¿Y saben qué hizo Dios? Me dio riñones nuevos. Completamente nuevos. Nadie lo podía hacer, pero Dios lo puede hacer. Y saben, ese Dios que conocí en ese momento, ese Dios que he conocido ahora, ese es el Dios que yo les estoy hablando. Para Él tus problemas son absolutamente diminutos. Pero ¿saben qué es lo que Dios está buscando? Que tu alma y la de los que están allá afuera puedan ser salvadas. Que conozcamos quién es el Cristo. Que conozcamos quién es Él y lo que Él ha hecho. Porque muchas veces esa situación que vemos tan grande nos está quitando la visión, nos está dañando la perspectiva. Pero hoy Jesús está aquí. Y Jesús, así como se presentó delante de Saulo y le abrió los ojos, está aquí para que nuestros ojos sean abiertos esta noche y podamos ver quién es Él. Y podamos ver como este hombre que era ciego. Porque el milagro de este hombre que era ciego no fue que Jesús pusiera lodo en sus ojos y empezara a ver físicamente. El milagro fue cuando Jesús le dijo, ¿sabes quién es el Cristo? Y en ese momento, él lo conoció. ¿Y saben qué hizo? Lo adoró. Lo adoró. ¿Saben qué espera Dios de ti? Tu adoración. Tu adoración, porque eso que nos decía el pastor ahorita en este momento, cuando tú le adoras, ¿sabe qué hizo Gedeón? Gedeón no fue con espada, Gedeón no fue con el ejército a decir aquí somos los más grandes, no, Gedeón fue con trompeta y con tambores, adorando a Dios, y mientras lo adoraban, ellos se mataban entre ellos solos, porque nuestra adoración es el arma más poderosa que Dios nos ha entregado, y mientras tú lo adoras, Él empieza a obrar. Mientras tú le adoras, pero te pregunto, ¿le conoces? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién es el Cristo? ¿Sabes que Él es tu Salvador? ¿Sabes que Él es quien puede salvar a los que están allá afuera? ¿Sabes que para Él tu problema no es un problema? Porque a veces pensamos eso y como nos decía Alex, a veces como que sí, yo sé que tú puedes hacerlo, pero déjame, yo me preocupo un poquito más por esto. Necesitamos conocer quién es Él. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para saber que Él es el que hace lo imposible posible y simplemente adorarle. Adorarle. Cuando estaba preparando esto, el Espíritu Santo trae a mi corazón adoración genuina. Lo que el Padre quiere es adoración genuina de tu corazón. No una adoración que sea cantar la letra que me están poniendo aquí y decir cuán grande es Él, cuán grande es Él. No, que esa adoración venga de tu corazón, porque sepas, Él es grande. Porque yo he visto su grandeza. Él es grande porque Él me salvó a mí. Como nos decía Milek, cuando yo siento que estoy como echando para atrás, recuerdo lo que Él hizo. Eso es lo que necesitamos hacer cuando le vamos a adorar. Recordar, Señor, tú has sido grande, tú has sido bueno, y poder adorarle genuinamente. No de labios, no de palabras, no de la canción que me están dirigiendo, ni siquiera con una canción, porque la adoración va más allá de cantar. La adoración es nuestra vida entera. Porque aquí nos dice que este hombre que era ciego le adoró. Y no dice que cantó o que empezó a cantar, dice que le adoró. Y yo me imagino que lo primero que hizo fue postrarse ante Jesús. Y muchas veces una de esas cosas que más nos cuesta es postrarnos. Y no ponernos de rodillas, sino postrarnos y decir: Señor, tú eres mi Señor, tú todo lo puedes. Yo te rindo
mi orgullo, yo te rindo mi problema, yo te rindo mi dificultad, yo te rindo lo que soy y te obedezco a ti y a lo que tú me estás llamando a hacer. Y saben, hoy yo quiero dejarles esta noche, cerrando este año, la siguiente motivación. ¿Qué tal si primero te enfocas en lo eterno para buscar más de Dios día a día? Y segundo, te enfocas en acercar a otras personas a Jesús. Porque yo les aseguro que si usted se propone eso esta noche y se encarga de una persona durante el 2025, discipular, no solamente llamar y escribirle un mensaje, no, discipular, en sentarte a estudiar la palabra con esa persona, la próxima vigilia seremos más del doble, seremos hasta el triple. Y la iglesia nos va a quedar pequeña, porque necesitamos enfocarnos en lo que realmente vale. Porque ninguno de nosotros tenemos la vida asegurada. Y cuando Jesús nos habla en San Juan capítulo 12, allí mismo cerca, nos habla acerca del hombre rico que hace tesoros en el cielo y le dice: necio, esta noche vendrán por tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? ¿Saben? En el momento en que nuestra perspectiva se enfoca en la eternidad, la salvación de tu alma no se compara ni con un carro, ni con una casa, ni con una persona, ni con una noche de placer, ni con una chica que te gusta, ni con un chico que te gusta. Todo se vuelve nada cuando tus ojos se enfocan en lo eterno. Y eso es lo que necesitamos. Dar un paso atrás, dejar que la luz de Jesús llegue a nuestros ojos, que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ver lo que realmente es eterno, lo que realmente vale. Así que si usted siente esta noche que Dios ha hablado a su corazón, yo quiero invitarle a que adoremos a Jesús, que adoremos su nombre, que adoremos quién es Él. Y mientras usted le adora, Dios va a ir abriendo sus ojos y va a darle en su corazón la paz de saber que lo que está enfrentando en esta tierra está solucionado y que le da nuevas fuerzas para pelear por lo eterno.